visto desarrollando condiciones firmes. La primera lección la vimos en Daniel capítulo 1, ¿verdad? Y vimos que cómo era Daniel. Características de Daniel. Era temeroso de Dios, Temeroso. era fiel, Obediente, sabio, prudente, simpático. guapo. Eso sí se les quedó, ¿verdad? Eso sí se les quedó. De linaje real. Ajá. Oremos con pasión. Esta clase lo tocó la hermana la semana pasada y vimos acerca de la oración. Y vimos la importancia de la oración. Por el tiempo hay cosas que uno no alcanza a explicar. Hay cosas que se nos olvida explicar en el momento. Hay cosas que cuando leemos son difíciles o no podemos explicar, hermanos, pero que trae una enseñanza a nuestra vida. Desde el momento que leemos la lección 1, 2, 3 veces, aprendemos mucho de las situaciones, de los personajes y de la escritura cuando leemos, hermano. Pero hay cosas que no nos da tiempo, no podemos, o se nos hace difícil la explicación. Y la semana pasada, hermanos, hablábamos acerca de la oración, lo importante que es la oración para nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Hay muchas formas por las cuales tenemos que orar. Es el alimento que nos sostiene. Ahora, yo voy a hacer una pregunta nada más como introducción, una o dos preguntas acerca de la oración. ¿Habrán oraciones más importantes que otras? Una historia, hermano, verídica y real. Uno de mis maestros, el mentor, hermanos, una gran persona, era diácono de la iglesia, un predicador. Y una ocasión dice, hermano, no sé si en su pueblo lo hace, pero en el mío sí. Pone veneno para las ratas, ¿verdad? Y vino la gallina y que se come el veneno y se muere la gallina. Y el hermano, pues haga la caldo, dijo a la señora. Le hizo caldo a la gallina. El otro día un hermano de esos, un poquito así, hermano, como nosotros, le dice, hermano, te invito a comer. Claro, sí, hermanito, ok, pero ore usted, nomás que la gallina que matamos anoche comió veneno de rata y se murió. Y pues la cocinamos. ¿Cómo que comió veneno? Sí. Hermano, dice, no te voy a mentir, hizo una oración, dice, como nunca había orado en su vida. Rechazando el veneno de la gallina, dice, te invoco, Señor, en el nombre de Jesús, que quites el veneno que se comió esta gallina. No hay. Hermano, repito, habrán oraciones más importantes unas que otras. No debería. No. Pero una oración cuando ya tenemos sueño y cenamos no es igual a una oración cuando vemos a un niño, a uno de nuestros hijos quejándose. ¿Cierto o falso? Amén. Pero ¿a poco no tiene importancia la oración para la cena aunque tengamos sueños? Todo lo que invoque al Señor debe ser importante en nuestras vidas. El hecho que la gallina haya comido veneno, la Biblia nos enseña que toda comida es santificada a través de ¿qué? De la oración, mis hermanos. Amén. Todo. Igual una oración por un enfermo como por una comida, un desayuno, tiene que ser derramada en nuestra alma, en nuestro espíritu ante Dios, para que sea Dios el que se glorifique. Amén. El mismo dice, hermano, una ocasión un hombre dijo, oye, demuéstrame a tu Dios. ¿Cómo puedes tú demostrarme que Dios existe? Y le dijo este hombre, ok, prueba a Dios, pero no lo pruebes con un dolor de cabeza que una aspirina lo quita. Prueba a Dios con algo que realmente crees tú imposible. Dobla tus rodillas, humíllate a Dios y prueba a Dios. Dice, hermano, este hombre le debían un dinero que lo daba por perdido, una cantidad fuerte. Y dice que cuando yo me fui, este hombre se postró ante Dios, dijo, Señor, si es cierto que eres el Dios que Ismael me predica, me enseña y me dice que tal día, a tal hora, venga la persona que me debe este dinero, que lo tengo por perdido, y voy a salir de la duda a ver si realmente es cierto. Hermano, el día y la hora que este hombre puso a Dios a través de una oración, fue abierto un portón, una troca llegó y dijo, vengo a pagarte tu dinero que un día me prestaste. ¿Saben a qué quiero llegar, verdad? No hay oraciones más importantes que otras.
todas las oraciones son importantes, siempre y cuando tú y yo vayamos ante Dios con un corazón constricto y humillado, mi hermano. Que Dios tiene el poder para cualquier situación en la que nos encontremos. Amén. Decirlo es fácil. Estar en una situación no es muy fácil, pero tenemos que aferrarnos a que Dios es real, existe, y que a través de la oración tú y yo podemos obtener un sí o quizás un no, pero paz y calma en tu corazón y en el mío. Amén. Vamos a entrar, hermanos, ahora sí. Sigamos la verdad con valentía. ¿Qué es valiente, hermano? ¿Qué es valentía? Darnos la camisa y andar peleando con las personas. Él me dice una y yo le digo dos. Esa es valentía. ¿Qué es valentía, hermano? ¿Qué es, digamos, la verdad con valentía? O usemos la palabra valiente. ¿Quién es un valiente? ¿No le tiene miedo a nada? Yo creería que aquel que aún teniendo miedo es capaz de enfrentar su realidad agarrado de la mano de Dios, sin saber quizás a dónde va o cuál puede ser lo que puede encontrar en el camino o la repercusión de lo que pueda existir, pero solamente agarrado de la mano de Dios y confiando en lo que el Señor le esté diciendo, que pueda enfrentar la situación que tenga. Valentía es enfrentar la situación con actitud, con la verdad y sobre todo con humildad, tomado de la mano de Dios, hermano. Valentía no es andarnos al tú por tú, ni desbotonarnos la camisa, ni nada por el estilo, hermano. Valentía es actitud, humildad, mansedumbre y responder sabiamente, porque callando, muchas veces callando, ganamos más que soltando una palabra que después podemos quererle regresar, la cual ya no se puede. ¿Me explico? Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, digamos la verdad con valentía. Testificar con valentía puede requerir decir verdades difíciles, como lo fue. ¿De quién estamos hablando? Daniel. Y quiero que alguien me busque Daniel capítulo 1, verso del 1 al 12, la cual no lo trae en nuestra lección, solamente empieza del 13. Dice: aplicación para la vida. Hoy existen sin número de corrientes, de pensamientos, creencias, ideologías y filosofías para ver el mundo, como también perspectivas que creen su propia verdad. A menudo resulta común escuchar frases como: todos los caminos conducen a Dios, ¿cierto o falso? No. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Es cierto o es falso que todos los caminos conducen a Dios? Es falso, porque solamente Jesús dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre. Solamente hay un camino. ¿Cómo se llama? Jesús. Y sin considerar a qué Dios se refiere o si todos tenemos la verdad. Lo cierto es que no hay muchas verdades. La verdad es solo una: Cristo Jesús, Juan 14:6. Y Él es el único camino para ir a Dios. El mismo Jesús dice en su palabra: es verdad, Juan 17:17. Y obedecerle es la única manera de agradar a Dios y encontrar la vida eterna. A veces proclamar a Cristo Jesús y lo que su palabra enseña no será una tarea sencilla. En ocasiones necesitamos valor. ¿Qué necesitamos? Valor para enfrentar la posible oposición, el rechazo y hasta burlas de otros que aman su propia verdad y no glorifican a Dios. Sin embargo, recordamos que nuestra misión como iglesia es proclamar el evangelio bíblico de la salvación. No importa la oposición de otros, lo mejor siempre será hablar. Pásale, hermano. Lo mejor siempre será hablar ¿qué? La verdad. ¿Con cobardía? Con valentía y amor. ¿Cómo tenemos que hablar la verdad? Valentía y amor. Hace una pregunta: ¿alguna vez te has sentido intimidado por obedecer a Dios? ¿Alguna vez nos hemos sentido intimidados por obedecer a Dios? ¿Qué es intimidado, hermano? Miedo. ¿Alguna vez Presión. nos hemos sentido con miedo por obedecer a Dios? Que no queramos decir la verdad porque no queremos perder la amistad. Claro. O porque, oye, ¿cómo le voy a decir a un borracho? ¿Sabes qué? Tú te vas a ir al infierno. ¿Alguna vez nos hemos sentido así, hermano? En estos últimos miércoles hemos estado viniendo a evangelizar en la despensa. Y sí, la verdad sí, porque
siento que sí batalla un poco decirle verdad el por qué los hijos están alejados de Dios. Hay una separación y eso se llama pecado. Y el pecado es muerte. Entonces, pues explico eso y sí, como que la gente así como que, y yo me siento pues sí, a veces incómoda, ¿verdad? Pero pues, es la realidad. Es la verdad. Y esa es la que nos toca y corresponde decir y hablar, pero con amor, ¿verdad? Ok. ¿Alguien tiene el pasaje que le dije? Del 1 al 12. Y pues pongamos atención, hermano, para poder entenderlo el resto de la lección. 1 del 1 al 2. Del 1 al 12. Dice, Capítulo 5, perdón. Capítulo 5 del 1 al 12. Dice, el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que vivieran en ellos, el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre los encalados en la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los divinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer la inscripción y declararme la interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de la palabra del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y soluciones de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel, Ahí nomás, hermano. ya estoy. ¿Cómo se llamaba? Daniel. Yo quiero tocar un ratito a ver cuánto llegamos. El rey Belsasar hizo un gran banquete a ¿cuántos de sus príncipes? A dos. No, hermanos. A 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía ¿qué? Vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro. Uno de los que estamos aquí, vamos a hablar, claro, ¿fue borracho, hermanos? ¿Le gustó tomar alguno de los que están aquí? Sí. ¿Todavía? No. ¿Cómo explicaríamos si alguien nos preguntara: oye, ¿el tomar es malo? ¿El tomar una es malo? El dicho dice que una no es ni una. ¿Qué creen o qué piensan ustedes acerca de esto, hermano? ¿Sabían ustedes que hay miembros de 15, 20, 30 años en una iglesia que si usted va a abrir su refri encuentra una cerveza metida ahí?
¿Qué está haciendo, hermano? A lo mejor la quiere para la barbacoa, ¿verdad? O a lo mejor de medicina. ¿Para qué la ocupan? ¿Para qué quieren una cerveza en su refrigerador, hermano? ¿Eh? ¿Para la cruda? Vuelvo a la pregunta, hermano. ¿Usted cree que tomar es malo? ¿Eh? ¿Una? No, ¿Eh? ¿Una? ¿No? Depende de muchas cosas. ¿Depende de qué? Por lo menos yo en una época en mi vida sí tomaba, y tomar una era el principio de tomarme 1000. Es que esa es la clave, hermano. No es la cantidad, es la acción. Si usted se roba $100, se roba 50 centavos, ¿cuál es la diferencia? No, igual. ¿Eh? Robaste igual. Es la misma acción, no hay pecado grande o chiquito, es pecado, hermano. Y quiero que concluyamos con esto. Para que Belsasar llegara a una embriaguez, tuvo que tomarse ¿qué? Una. Tuvo que pasar por una para que llegara a esta situación. Y quiero que quedemos claros en esta mañana, hermanos. Que la acción es lo que cuenta y el tomarse una es como, eso lo va a llevar a seguir. Ahora, yo hago una pregunta. Si viene un borracho, vamos a llamarle así, o ¿cómo se le llama? Una adicta, la persona adicta, Alcohólico. Alcohólico, a decirle, oye, tú eres evangélico, y usted le va a decir, no, pues una no es ni una, hermano. ¿Qué reacción irá a tener esa persona? Bueno, pues si yo vengo cayendo, pues puedo tomar una y la va a mirar, hermano. Esa es su debilidad de la persona. Y la Biblia nos enseña a no ser tropiezo a los demás. ¿Cómo vamos a tener la moral para decirle a una persona, oye, una no es ni una y si te tomas una no es malo? Como cristianos tenemos que, la Biblia nos enseña que somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que aprender y enseñarnos a hacer diferencia entre una cosa y otra. Es la acción. Repito, si te robas 100, como te robes uno, es la acción, es robo. Si te tomas 10, como te tomas, para que llegues a una embriaguez tienes que empezar con una. Y con el pecado no se coquetea, hermano. No se coquetea. Porque un pedacito de leño puede hacer una. No, hermanos. Y al rato le echa otra. Y eso lo va a llevar a cometer un error. Y es lo que vamos a ver en la vida de este hombre. Que dice que empezó tomando una, se embriagó y lo llevó a la ruina, a la derrota. Lo llevó a todo. Hizo fiesta para él y 1000 de sus empleados. Ahora, dígame usted una cosa. ¿Qué consecuencias trae el alcohol? Mencionemos, ¿eh? ¿Resalta? Resaca. Pero la resaca es lo de menos, sino la dificultad de que acarrean la misma, empezando desde la misma familia, matrimonio, hijos, amigos, vecinos, después en el trabajo. Es multicausal. Así es, hermano. ¿Sabe que se ha comprobado que no hay otra adicción la cual dañe familias, mayor que dañe familias, accidentes automovilísticos, ni la droga como el alcohol, hermanos? El alcohol destruye familias, destruye hijos, incomunicación con su vecino, lo corren del trabajo. Eso de la cruda y de la jadrura y lo que venga, eso es lo de menos. Bien merecido se lo tiene la persona por buscar su mal con sus propias manos. Pero no, cierto o falso, hermano. Pero yo me explico, ¿qué culpa tiene mi esposa? ¿Qué culpa tienen mis hijos? Hasta se hereda, porque los hijos que ven bebiendo los padres casi siempre Son conductas aprendidas. Exacto, hermanos. Entonces, conclusión para este pasaje, hermanos. Cuidado con lo que hagamos. El alcohol destruye vidas, hermanos. Y es una ventana la cual el diablo anda buscando para abrir. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para qué? Hurtar, matar y destruir. Y si usted le abre una ventana, aunque nos cause risa y aunque nos cause gracia, hermanos, esto es la realidad del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que no nos engañen que tenemos que civilizarnos y tenemos que, hermanos, nada de eso. Usted y yo somos cristianos. Y un cristiano tiene que dar ejemplo. Y el ejemplo empieza por nosotros, hermanos. Al poner un stop a todo lo que el diablo fabricó con el fin de engatusar, engañar y seducir al cristiano. Pero Dios hizo el vino. Sí, pero ¿cuál vino hizo Dios, hermano? Hizo el vino puro, limpio, no fermentado. El diablo vino, lo fermentó y dijo, ahora, esto es lo que Dios hizo. Falso, hermanos. Dios
no hizo ese vino. Dios hizo el vino limpio, hermano. ¿Sí me explico? ¿Algo quieren agregar hasta aquí? Amor, para aclarar, yo hago barbacoa, pero yo no le echo cerveza. Por si van. El borracho hermano se agarra de ese punto. Dice, Jesús tomó vino. Dice, si él tomó, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y es un error, ¿va? Pero sáquenlo de esa área a ellos. Ahí se agarran y no pueden entender por qué. Porque no entienden de qué se trata. Eso es, dice, hablemos con valentía. Él no puede entender, pero es necesario decir y aclarar, ¿sabes? La Biblia dice que ningún borracho entra en el reino de los cielos. Pero para que llegue a estar borracho, tiene que tomar una. Y repito, y esto no podemos decirlo, hermano. Hemos visto, hemos escuchado, nuestros ojos los han visto, hemos abierto refrigeradores. No, es que una ya dio, una para la cena, una para... Hermano, evítese eso. No le abra el camino. Allá en Cuba había un spot que decía, 111, decía, empieza con una, sigue con una y termina con una. ¿Sí entendimos el mensaje? Sí. O traemos una manzanita. Bueno, es claro, hermanos, es claro. Más claro ni el agua, hermano. La Biblia nos enseña a que ningún borracho. Y hay veces que eso es lo que nos cuesta introducir y enseñar, no a las personas de afuera, sino incluso a los de adentro. Hay gente que vamos saliendo de la iglesia y humo en su carro, ven y que se está quemando el carro, no, con su cigarro está el hermano de 20, 30 años ahí, hermano. Pensamos que el motor se está agarrando nunca, no, hermano. Es que no lo puedo dejar. ¿Por qué? Porque no le hemos rendido nuestra vida a Jesús. No le hemos dado el control. Señor, aquí está, mira, yo soy la televisión, tú eres el control. Sé tú el que apagues todo deseo, vicio y todo aquello que no esté dentro de tu voluntad en mi vida. Repito, ¿cómo vamos a hablarle a otras personas? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Y es ahí lo que está pasando con Daniel. Daniel dijo la verdad con valentía, no importándole a que el rey podía matarle y hacerle lo que él quisiera. Él habló lo que Dios le estaba diciendo, hizo lo que Dios quiso que hiciera. Daniel 5:3 al 16. Del 13 al 16. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen tu interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del rey, en el reino. Dice Daniel, entonces Daniel fue traído delante del rey. ¿No se acuerdan de esta situación? Ya había pasado, ¿cierto? Ya había pasado una vez con Nabucodonosor, cuando tuvo un sueño que se le había olvidado y vino y pues a todos los magos, astrólogos, los trajo y nadie pudo adivinar el sueño. Y entonces iban a matar a todos cuando Daniel dijo, hey, pero pues ¿por qué van a matar a los magos y a los astrólogos? No, pues por este motivo, no, yo voy a adivinarle. Fue a sus amigos, oraron y Dios le reveló el sueño, hermanos. Ahora, entonces, este hombre vuelve a tener otra cosa, una situación, y dice, entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo el rey a Daniel. Ahora, yo pregunto, ¿por qué a Daniel, hermanos? ¿Por qué manda a traer a Daniel? Era que Dios había puesto su sabiduría para que pudiera interpretar los sueños y darla, o sea, leer la escritura y poder dar la interpretación de ella. Vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué tenía Daniel que no tenían los demás? La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que vimos en la primera clase, que Dios le había dado sabiduría ¿Por qué? e interpretación. Porque Daniel propuso en su corazón Pues, no contaminarse con las porciones de la comida del rey. Porque Daniel propuso en su corazón no tomarse ni una cerveza, hermano. No probar nada
de lo que podía contaminar su vida, nada de lo que el diablo ha fabricado para conquistar al cristiano. Por eso aquel hombre, en él había una diferencia total de los demás. Dios estaba con él, porque a pesar del tiempo, hermanos, la historia, va por poquita historia, hermanos, y me gustaría que después, si ustedes pueden investigar, ya habían pasado muchos años, 60, 65 años del primer suceso de Nabucodonosor. Cuando y me gusta, hermano, porque dice que a pesar de que ya no estaba en su puesto, Nabucodonosor lo había puesto como el rey de los magos y de todas las personas sabias, ya no estaba en su puesto, pero todavía tenía el temor de Dios. A pesar de que habían transcurrido los años y le habían venido situaciones difíciles, él se mantenía firme y fiel en la fe en Dios. Él no se contaminaba con Dios, con las cosas del mundo. Él permanecía fiel a Dios. Ahora, después de ello, el rey Belsasar se cree que no era el rey, hermanos. Bien, pero ¿cómo? El rey primero era Nabucodonosor y tenía un hijo una hija, y el esposo la hija se llamaba Nitocris y el yerno Nabonino. Era el yerno del rey. Pero este hombre se fue a lo militar, y entonces estaba el hijo llamado Belsasar. Este hombre tomó el lugar del padre. Y después, hermanos, por eso en la última parte dice: y serás el tercer señor del reino. Porque el primero era el padre. Era el padre llamado Nabonino. Él era el rey, hermanos. Pero como este hombre no quiso seguir el reinado, se lo dejó al hijo, al Belsasar. Era el nieto de Nabucodonosor. Entonces, ¿quién era el primero? Nabonino. ¿Quién era el segundo? Belsasar. Y por eso le ofrece el tercer lugar a Daniel, hermanos, al que le adivinara el sueño. ¿Por qué no el segundo? Porque él era el segundo. ¿Por qué no era el primero? Porque Nabucodonosor había sido el primero. Entonces, el tercero. A pesar de ello, hermanos, aquel hombre permanece fiel y firme, porque sabían en quién había creído. Bueno, ese era Daniel. Daniel era fiel, obediente. Daniel seguía siendo reverente ante Dios. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses está delante de ti. Él había escuchado de cómo le adivinó el sueño a Nabucodonosor, hermanos, y que de ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora pues fueron traídos delante de mis sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Ahora pues, si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, ¿serás vestido de qué? ¿Qué significaba eso, hermano? Honor, gloria, lujo, lujo. Y dice: y un collar de oro. ¿Qué es eso? Más lujo. Y un collar de oro llevarás en tu cuello, mando, y serás el tercer señor. Autoridad. Un puesto político, hermanos, autoridad. En los primeros capítulos vimos que acerca del alcohol es tomar una mala decisión y lo lleva a la ruina, hermanos. Daniel ya se había enfrentado a un problema similar, igual, no le caía de sorpresa. Ahora, sabían y tenían buena referencia de Daniel a pesar del tiempo que había transcurrido, a pesar de los 60 años que habían pasado. Todavía dijo aquel hombre: yo he oído de ti que eres diferente a los demás y que los espíritus de los dioses están en ti. Yo me pregunto, si alguien preguntara de ti, ¿qué opinión tiene el vecino de ti? ¿Qué referencia dieran de nosotros con los que trabajamos, hermano? ¿Pudieran decir lo que dijeron de Daniel? Bueno, podemos ser como Daniel, sabio, prudente, inteligente. Lo resumamos: obediente a Dios, hermano. ¿Qué piensan de nosotros, hermano? ¿Qué opinan de nosotros? ¿El tiempo no nos ha cambiado? Y si no nos ha cambiado, que el tiempo no nos cambie, hermano. Porque no vivimos bajo circunstancias, bajo momentos que
el momento o la situación me ha llevado a alejarme de la iglesia. Que el momento y la situación me ha llevado a abandonar la iglesia. Y me ha llevado y me ha arrastrado hacia el mundo. Sino que a pesar de lo que pasemos, vivamos y enfrentemos, nos llovizne, nos llueve y nos relampaguee, tú y yo, fieles y firmes al Creador hasta que Él nos lleve a su presencia o venga por nosotros. Amén. Amén. ¿Qué opinión? Salud, hermano. Sabían que había algo diferente en Daniel. A pesar del tiempo transferido, Daniel ya no tenía el puesto, pero seguro que seguía temiendo a Dios. ¿Algunas preguntas aquí, hermanos? ¿No? Vamos a pasar al otro, hermanos. Daniel 5, 17, 22 al 23. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y en cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. El rey le prometió esto, ¿cierto? Y el rey, ¿qué le prometió? Vestirlo, ponerle un collar y autoridad del tercer reino. Dice, te voy a dar ser el tercero, te voy a dar el tercer puesto del Señor en el reino. Porque el padre era el primero, el abuelo el primero, el padre era el segundo. No, el padre no era el primero, él era el segundo, Belsasar, y el tercero estaba para el que le adivinara esto, y en este caso se lo ofreció a Daniel. ¿Y qué le contesta a Daniel? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Pregunta: si estuviera siendo Daniel, ¿no hubiera aceptado lo que le estaba ofreciendo el rey? Hay que estar en situación. ¿Manden? Hay que estar en situación. Sí. Y si estamos en la situación que estamos hoy en día, No, ni lo hubiéramos acabado de escuchar, ¿cierto, hermano? ¿Dónde va dando eso? Díganme usted, ¿quién no va a querer dones, dinero, bienestar Y poder. hermanos? ¿Quién? Pero aquí vemos dos cosas, inteligencias de aquel hombre, Daniel. Primero, él no hace por quedar en bien, porque le dice, tus dones sean para ti y tu recompensa para otro, pero aún así leeré la escritura al rey y le daré la interpretación, porque tú y yo no estamos aquí por conveniencia ni por quedar bien con nadie. Estamos aquí porque queremos agradar a Dios por amor, sin esperar nada a cambio. ¿Sí me explico, hermano? Amén. No esperamos nada a cambio, estamos por servicio a la obra de Dios, porque amamos a Dios y amamos su obra. Y si no es así, así debería de ser, mi hermano. Qué mayor bendición que la vida que Dios nos da, la familia, y todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él. No tenemos mucho, pero tenemos lo necesario para poder vivir. Segundo, Daniel inteligentemente sabía, al final de la interpretación, sabía de que cómo pasan las cosas, hermano. Cómo suceden las cosas. Jerusalén o Judá fueron esclavizados o llevaron siendo cautivos por Babilonia. Cuando este hombre le revela el sueño, la gran Babilonia iba a ser ¿qué? Destruida. Los medos y los persas iban a llegar a arruinar y a llevarse a los babilonios, hermano. Babilonia había ido a traer cautivos a los de Jerusalén. Ahora los medos y los persas iban a llegar a invadir a Babilonia. Aquella gran Babilonia que dijo el rey, oh, la gran Babilonia que yo hice, que yo formé, ahora iba a ser destruida.
Babilonia nadie podía entrar, era como Jericó, hermano, estaba muy protegida. Y solamente ellos permitían que entrara un río. ¿Sabe cómo entraron los pedos y los persas? ¿Alguien tiene idea? Dice que abrieron callejones al río, hermano, le abrieron zanjas al río y el río mermó. Y como el río atravesaba media ciudad, el río vino, se bajó y ahí introdujeron los medos y los persas para introducir a la gran Babilonia. ¿Dónde quedó el orgullo y la soberbia de los babilonios, hermano? ¿Por qué cree? Usted lee el capítulo 4 de Daniel. Llega el rey y Dios y le revelan también una revelación, ¿cierto, hermanos? ¿Alguien ha leído el 4? Y en conclusión o en resumen, este hombre llamado Nabucodonosor dijo, no, pues es la gran Babilonia, la que yo formé, la que yo edifiqué, y vino y Dios por su orgullo, por su soberbia y su capricho y su maldad, Dios lo desterró del rey y lo llevó a comer con los animales, hermano. Andar con los animales, con los bueyes. ¿Dónde terminó el rey, hermanos? Entre los animales. ¿Por qué? Por soberbio, por caprichudo, por orgulloso. Terminó con los animales. Pero es algo que también Daniel le revela. Dijo, pero la base va a quedar allí, porque un día tu reino será establecido. Allá es lo que me agrada, hermanos, de Nabucodonosor. 4:2. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Miren, dice el rey, ¿verdad? Cuán grandes son tus señales y cuán potentes tus maravillas. Tu reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Pero este hombre, hermanos, alzó su orgullo, su soberbia, su machismo, y eso lo llevó hasta a estar con los animales. Y en el último, en el 4:37, dice, ahora yo, después de haber pasado ese proceso, hermano, dice, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar ¿a quién? Pero para que dijera esas palabras, hermano, aquel hombre por su orgullo y su soberbia, hermano, tuvo que comer. ¿Qué comió? Hierba como un animal, hermanos. Vivía entre los animales, dormía entre los animales, por su soberbia, hermanos, por su orgullo, por su capricho. Cuando él reaccionó, cuando él volvió y él reconoció, este hombre dice que alabo y glorifico al Dios vivo, hermano, porque él es el que dice, el justo, si él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora, Daniel, hermanos, rechaza esto, sabiendo de que lo que le estaba ofreciendo el rey ya no iba a ser necesario, hermanos. Daniel lo sabía porque ya le había revelado Dios el Espíritu, las cosas que iban a pasar. Ya lo que el rey le estaba ofreciendo, ¿de qué le iba a servir el traje, hermanos? Si Babilonia ya iba a ser cautiva por los perdos y los persas, los medos y los persas, ¿de qué le iba a servir la posesión, el poder político, si ellos ya no iban a tener decisión propia, hermanos? Ya nada, hermanos. ¿El collar de qué le iba a servir si iban a ser cautivos por otros países, hermanos? Ahora dice, y tú, dice su hijo Belsasar, ¿qué dice? Repito, ¿por qué anduvo entre los animales Nabucodonosor, hermanos? Por su soberbia y orgullo. Ahora, ¿qué le dice al hijo? Y tú, su hijo Belsasar, dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ¿qué? Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vinos en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Decir la verdad siempre es lo mejor, aunque parezca difícil. Cuando sea necesario debemos señalar con amor lo que a Dios no le agrada, especialmente a las personas que amamos. No estaba Daniel diciéndole estas palabras a cualquier hombre, se la estaba diciendo al rey, hermanos. Podía meterse en un problema. Ahora, ¿cómo qué cosas nos es difícil
tratar con una persona? ¿Cómo qué tema es difícil que ellos comprendan o hablarle bien, hermanos? ¿Cómo qué tema? ¿Cómo de qué cosa es difícil corregir o enseñar a una persona? Pero para cualquier persona, sea O del mundo, en un mal hábito o en un vicio. Por ejemplo, con el que empezamos, que dice que no todos los caminos llevan a Dios, pero ¿qué es lo que dice la gente? Que todos los caminos, y eso lo escucho siempre, que eso lo dicen, no, o sea, al fin y al cabo es el mismo Dios. También igual que cuando dicen todos somos hijos de Dios, y lo dice una persona del mundo que tú sabes, y entonces ahí te toca explicarle, sí, no es que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen el Espíritu Santo. Entonces ahí esa no, vamos a decir la discusión que comienza así, a veces nosotros tememos a esa discusión y entonces no decimos la verdad como bien dicho. Un ejemplo. Y también a veces hemos oído ver que Dios es amor y Dios dice, bueno, si Dios es amor, Él me tiene que amar como yo soy. Así es. Y decimos, bueno, pero ¿por qué si todos somos hijos de Dios? ¿Por qué Dios no nos ama igual? ¿O por qué eso? ¿Por qué el otro? O el tema de que todos somos cristianos, ¿verdad? Bueno, y le decimos, es que yo soy cristiano. ¿Y yo qué soy entonces, verdad? Entonces, ¿soy qué? Pero la Biblia dice en la segunda iglesia la primera en Jerusalén, la segunda Antioquía en Hechos, que ahí se llamaron cristianos por primera vez. ¿Quiénes? Los que recibieron su palabra, hermano, los que recibieron al Espíritu Santo. Ellos se llamaron cristianos por primera vez, los que entregaron su vida a Cristo Jesús. Todo el mundo es creación, hijos, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 1:12. Sí, hermana Mónica, la escuchamos. Oh, sí. No, yo en lo personal, con mi esposo, él es católico, y sí es difícil cuando uno se empieza ya a platicar y él dice, no, pues es que yo, mi Virgen de Guadalupe, y yo, dice ahí que en la iglesia católica me ha dicho que aunque no vaya a la iglesia, yo, no es necesario estar ahí todo el día, como tú vas así. Ok, está bien. Entonces, para mí es difícil también, o sea, con un converso. Así es, hermano. Hay temas que son difíciles, o por ejemplo, vamos a lo mismo de una persona que toma, ¿verdad? Adicta al alcohol, y dice, no, pues, si Jesús fue a la fiesta, ¿y por qué le hizo que a María convirtiera el alcohol en vino o el agua en vino? Y son cosas que son difíciles de explicar, pero que tenemos que tratar de explicarla con valentía, hermanos. No por no meternos en problemas, no, pues si no es malo tomar, pues, sí, pues sigue tomando, ¿verdad? Entonces hay cosas que tenemos que con valentía explicarle, hermanos, no interesándoles que no les guste. El problema no es con nosotros, sino ellos con Dios por no dejar esos malos hábitos o no reaccionar. También la Biblia dice que el hombre natural no percibe lo espiritual, porque las cosas del espíritu se perciben por medio del espíritu. Cuando Pablo fue llevado a Damasco, hermanos, o cuando fue a orar por él, aquel siervo dice que de sus ojos cayeron como unas escamas. Es lo que no permite ver a la humanidad la verdad de Jesús. Pero mientras podamos, tú y yo, usted y yo, expresemos la verdad, le duele a quien le duele, hermano, pero siempre hablemos con la verdad de Cristo. Amén. Eso es algo, hermanos, que tenemos que hacer. Ahora, el hombre, vimos en el capítulo 1, el primer problema del rey Belsasar, ¿cuál era? Tomarse una cerveza, hermano. Tomarse una cerveza, lo llevó a 2, lo llevó a 3 y a una embriaguez. Segundo, después que él empieza a emborracharse, manda a traer los utensilios, cosas que el padre Nabucodonosor, cuando los fue a traer de Jerusalén, lo trajo a ellos, Nabucodonosor lo usó. Pero cuando fue humillado y aquel hombre reconoció el poder de Dios y dijo, ¿saben qué? Ya no más estos utensilios, llévenos a la casa de Dios, y los guardó, ya no los usó. Cuando Belsasar, por tomarse una y otra, llegó a la embriaguez, dijo, vayan y traigan los utensilios de la casa de Dios, y los tomó. Ahora, ese era un reto y era algo en que se estaba metiendo en un problema
con Dios Belsasar, hermano. No era lícito hacer esas cosas, tomar las cosas de Dios para algo ilegal que ellos estaban haciendo. Tercero, dice que dieron alabanzas a dioses de plata, oro y de bronce. La Biblia dice que tenemos un Dios celoso, que no nos quiere compartir con nadie. Que a la Virgen María, que la Virgen de Guadalupe, ¿y quién es? Es la misma. Pues no encontramos una morena, ¿verdad? Más encontramos una güera ahí, María o Guadalupe, no sé cómo se... Guadalupe, ¿cierto, hermanos? Pero ninguna imagen tiene poder como para llegar al cielo o para decir. Y dice, no, sí, pero ¿cómo Jesús, cómo María fue ante Jesús y Jesús hizo lo que María le dijo? Hermanos, seamos sabios en esta manera. Aún María dijo, pero no hagan lo que yo digo, vayan y hagan lo que Él dice. María no dijo, hey Jesús, haz esta agua en vino porque soy tu madre. Dijo, vayan y díganle a Él y hagan lo que Él diga. Este hombre Belsasar, hermanos, lo llevó a la ruina. Primero, por empezar el alcohol a tomar, se emborrachó. Segundo, por mandar a traer cosas que no debía sacar de las cosas de Dios. Por tomar las cosas de Dios santas como juego, hermano. Como, no pasa nada. No, hermano. Tercero, por adorar a alguien o algo ilegal o fuera de Dios, la cual ya había pasado primero con su abuelo, pero que después el abuelo reconoció. Y voy a leer el último pasaje, hermanos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura 5:24-28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Le dice Daniel a Belsasar: Mene, contó Dios tu reino. Y le ha puesto ¿qué? Fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falso. Pérez, tu reino, que es lo mismo que Uparsin, tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? A los medios y a los persas. A los medos y a los persas. Entonces, ¿para qué le iba a servir el vestido lujoso a Daniel? ¿Para qué le iba a servir el collar de oro? ¿Para qué le iba a servir el poder político? Para nada. Porque Babilonia ahora había sido expuesta a las manos de los medos y los persas. Ahora, quiero que noten algo. Todo error tiene una ¿qué? Consecuencia. Todo delito tiene un juicio, hermano. Y a eso no podemos huir ni escapar. Nabucodonosor, la soberbia y el orgullo, lo llevó hasta con los animales, hasta que reconoció que no hay otro rey de reyes y señor de señores como nuestro Dios. Y después Dios como espuma, hermano, lo volvió a subir. Pero este hombre no. Por su acción, su actitud y su soberbia. Si leemos los últimos versículos, dice que esa misma noche ¿qué? Murió. ¿El motivo? Su orgullo y su soberbia, hermanos. Ese mismo momento entraron los medos, los persas, y acabó la gran Babilonia. ¿Dónde quedaron aquellos grandes hombres? ¿Dónde quedaron aquellas grandes personas? ¿Dónde quedó aquel país popular y poderoso? ¿Dónde quedó, hermanos? En la nada. Porque la soberbia y el orgullo no traen más que piso y suelo, hermanos. La humildad y la mansedumbre trae un trono y una gloria, hermanos. Y es lo que Dios busca de tu persona y de mi persona. Conclusión: Daniel, a pesar de los tiempos, siguió siendo fiel, obediente, íntegro, sabio y perseverante. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mientras que la gran Babilonia, el rey muere y la gran Babilonia es situada por los enemigos. ¿Tú y yo qué nos queda hacer? ¿Orgullo? ¿Soberbia? No, mi hermano. Humildad, sencillez, integridad, respeto y obediencia a Dios, que es lo que lo mantuvo de pie a Daniel y con una gran referencia ante los demás. Y es la que nos va a mantener de pie a nosotros, firmes
y con una referencia a que cualquier persona que le preguntemos, oye, ¿conoces al hermano? ¿Conoces al hermano? ¿Conoces a fulano de tal? Sí, lo conozco. Y qué bonito es cuando dice, no, esa persona es muy responsable, muy trabajadora, muy humilde, muy sencillo, muy respetuoso. Pero qué feo es cuando se expresa lo contrario de un cristiano. Puesto de pie, hermano. ¿Alguien quiere agregar algo?